Bueno, esta noche vamos a darle, por decirlo así, continuidad al tema que el miércoles anterior se empezó a desarrollar, que tenía que ver con el perdón. Pero lo que sí no les prometo es darles una receta de cocina, porque no es mi área fuerte. Aunque si me invitan a comer, sí le puedo decir si le quedó buena la comida o no, ¿verdad? Eso sí. O si me invita a un café, un capuchino, por favor, ¿verdad? Sí, y ahí me perdonan. Pero lo que sí les ofrezco es contarles una historia. Eso sí me encanta. Las biografías, las historias, las películas, los libros, eso sí me encanta. Y quiero contarles una historia de algo que nos sucedió a mi hermano y a mí hace bastantes años. Habíamos ido con unos amigos a la playa. No estoy seguro si era la Zunganera. Pero cuando nosotros llegamos al mar, la marea estaba tranquila, estaba suave. Así que nos metimos y nos fuimos atrás de las olas, la reventazón, como le llaman. El problema es que al estar ahí cambió la marea. Y la marea se puso fuerte y nosotros sentíamos que cada ola íbamos más adentro, hasta que la orilla la veíamos bastante lejos. Y entonces tomamos la decisión de decir, no, salgámonos porque esto está poniéndose peligroso. Luchamos no sé cuánto, media hora por lo menos nadando para tratar de salir. Nos costó muchísimo. Y mi hermano menor, Víctor se llama él, un amigo que andaba con nosotros que era muy buen nadador, lo sacó. De otra manera ya no estuviera vivo. Y esto de meterse al mar es algo que realmente quiere mucho cuidado. Le sucedió a unos amigos, no a nosotros, a unos amigos que fueron a una playa y uno de ellos le pasó lo mismo que a nosotros. Se quedó atrapado con la marea alta y no podía salir. Pero sus tres amigos lograron llegar a la orilla y uno de ellos empezó a gritarle y le empezó a regañar y a decirle, bueno, la cosa es que el primer amigo le empezó a gritar regañándolo. ¿Por qué no te saliste cuando te dije, la marea ahora está demasiado fuerte y no te vas a poder salir? ¿Por qué fuiste necio? Eso le empezó a decir el amigo. El otro amigo no lo regañó, pero empezó a darle consejos. Tenés que nadar para los lados. Cuando la ola grande venga, que te saque y te salís con ella, hacete para un lado. El otro amigo que estaba al lado de ellos no le dijo nada. Simplemente se tiró al mar, empezó a nadar hacia él, se peleó con él porque sabe que la gente que se está ahogando en la desesperación se agarra de lo que puede y hasta aruña y golpea al que lo va a salvar. Así que entre arañazos y golpes el amigo logró agarrarlo del cuello y lo sacó a la orilla y lo rescató. ¿Quién de los tres piensan ustedes que actuó de mejor forma? A ver, ¿qué piensan? Depende. Ajá. Porque si vamos al que actuó menos peor fue el que se metió. Sí. Menos peor. Ajá. Porque no era un rescatista adiestrado. Sí. No sé, o sea, hay varios factores, la edad. Sí, eran jóvenes, los cuatro que andaban ahí eran jóvenes. Pero me imagino que se sabía que se tenía. Él fue el que Podía nadar, de los tres que actuó mejor. era el que podía nadar, sí. Bueno, el que se tiró al mar, no sé el sonido como lo sienten, hermanos, está un poco extraño, ¿verdad? No sé si mejor me lo quito o usamos el otro. Ahora sí. Ya funcionó, ok. Bueno, en realidad no vamos ahora a sacarnos la duda de qué pasó. Necesita ser rescatada de la condición en la que se encuentra y tratar de salvarle de los problemas que le están agobiando. Voy a repartirles aquí unas hojitas y unos lapiceros para que ustedes puedan acompañarme en el desarrollo de este tema. No sé si me ayudan por acá algunos para repartir. Gracias. Unas hojitas y aquí hay unos lapiceros también para que puedan escribir. Aquí hay unos más para... Porque esta noche vamos a dejar ahí que les puedan repartir las hojas y los lapiceros.
Bien, creo que ya, si a alguien le falta lapicero, aquí también. Si no, pues ahí estamos ya. Ok, vamos a hablar esta noche entonces de lo que es, gracias, del proceso de restauración, que es un proceso, digamos, posterior a lo que es el perdón que vimos la semana pasada, que tiene que ver con una decisión que tomamos de perdonar a alguien, separar el dolor que nos causaba de la persona y poder entonces limpiar, ¿verdad? Liberarnos de la carga y liberar a la persona también que nos ha ofendido o con la cual hemos tenido un conflicto. Esta noche vamos a hablar del proceso de restauración y para eso quiero que me acompañe la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, que resume en un par de versículos lo que esta noche vamos a tratar de estudiar, de meditar. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En este pasaje se nos da exactamente la palabra restaurar. Y creo que tienen ahí el concepto, un concepto general de lo que significa. Tiene que ver con remendar, renovar o reparar. Hacer volver a algo o alguien a una posición o situación de uso o como estaba. Por ejemplo, las redes de un pescador, después de estar en la faena de pesca, se pueden dañar, se pueden romper y necesitan ser restauradas, cosidas nuevamente para que vuelvan a ser funcionales. Un hueso quebrado, ¿verdad? No sé cuántos se han quebrado huesos, yo me he quebrado 2, bueno, 3 en realidad, y jugando fútbol y por eso ya nos retiramos de estar jugando, ¿verdad? Pero el hueso puede ser restaurado, ya sea con yeso, con un cabestrillo, platinas, ¿verdad? Como sea, pero luego de un tiempo los huesos vuelven a ser útiles, vuelven a su posición y podemos movernos naturalmente. Básicamente esa es la palabra, ¿verdad? El concepto de restaurar. Pero este pasaje no está hablando de una restauración necesariamente del cuerpo o algo físico. Está hablando de una restauración del alma, del espíritu. Y la primera pregunta que ustedes tienen aquí y que vamos a tratar de contestar es: ¿a quién se debe restaurar? Este pasaje dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Otras versiones hablan el que ha caído en pecado o el que se ha apartado de la verdad. Y en el caso de las relaciones familiares o matrimoniales o de amigos, podemos decir aquella persona que apartándose de la verdad ha también causado un daño y ha dañado una relación y ha a lo mejor roto un vínculo y ha traído un conflicto que puede ser, como les digo, de pareja, de familia, entre hermanos o incluso dentro de amigos y hasta en la iglesia. Entonces, ¿a quién vamos a restaurar? A la persona que se ha apartado de la verdad, que ha sido sorprendido o que ha caído en un pecado o en una falta. Ahora, esta persona necesariamente es alguien no creyente. ¿Qué piensan ustedes a la persona que se va a restaurar? No necesariamente, no necesariamente. De hecho, la primera palabra que está en este capítulo dice hermanos. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros, porque también nosotros los cristianos, los creyentes, de poco tiempo, de muchos años, nadie es perfecto. Y de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, vamos a ofender a los demás. Y vamos a necesitar ser restaurados y restaurar también las relaciones con las demás personas. Entonces, esto de la restauración, no estamos hablando de alguien no creyente, aunque podría ser, pero está hablando en este caso específico a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos. Y esto es bien importante por lo que más adelante vamos a ver. Ahora, ¿quiénes deben restaurar? Que esa es la segunda pregunta. ¿Quiénes? Dice el pasaje: vosotros que sois espirituales. Ok, ¿quiénes son los espirituales? ¿Quiénes? Los pastores y los líderes, nada más. ¿Ah? Yo, dice Milton. Ajá, qué bueno.
¿Quiénes son los espirituales? Todos los que están dentro de la verdad. No solo los pastores, no solo los líderes, todos los cristianos, todos los creyentes que andamos a la luz de la verdad. Porque a pesar de que uno puede decir, bueno, la responsabilidad de un pastor es bien grande, sí, y las consecuencias también, pero eso no quita que cada individuo, cada hijo, cada joven, cada mujer, cada hombre cristiano deba estar y sostenerse en la verdad. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo también habla acerca de esto y dice Romanos 8, 12 y 13, así que hermanos, una vez más, esta palabra es para la iglesia, para nosotros, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se lo está diciendo a la iglesia, porque es posible que dentro de nuestra vida, nuestra familia, dentro de la iglesia, algunos en algún momento determinado vivan en la carne, se aparten de la verdad, de los principios y en vez de estar practicando la palabra, se vuelvan a satisfacer la carne. Y en la carne ya sabemos lo que produce muerte. Y cada vez que nosotros dejamos que la carne domine, ya sean nuestras emociones, en la manera como las expresamos, en el trato que le damos a los demás, en la manera como vamos a tomar decisiones en nuestros negocios, cómo vamos a tratar nuestra relación matrimonial o incluso la educación de nuestros hijos, si nos apartamos de la verdad, estamos cosechando para la carne. Y lo que dice Pablo, de la carne vamos a cosechar ¿qué? Muerte, dolor. La muerte, recuérdese, la muerte espiritual es la separación, el romper relaciones con Dios. Pero resulta que también cuando nosotros como creyentes nos apartamos de la verdad y comenzamos a vivir según la carne, rompemos relaciones también con nuestra familia, con los demás cristianos. Y necesitamos ser restaurados. Y el que es espiritual, el que permanece en la palabra, el que tiene comunión con Dios y está lleno del Espíritu, es el encargado de tomar la iniciativa. Por eso Pablo en Gálatas dice, restauradle. No es una sugerencia, nos está dando una orden, nos está diciendo algo que debemos actuar, sobre todo en el ámbito más cercano. Desgraciadamente, mientras más cercana es una relación, más dolor nos va a causar cualquier falta. Una infidelidad matrimonial, una traición, algo entre hermanos que se hagan daño, es mucho más doloroso que nos lo haga un desconocido. Pero por eso es tan importante poder restaurar esas relaciones lo más pronto posible. Yo sé que no siempre va a ser posible, probablemente porque dejamos pasar muchos años, mucho tiempo, porque no tomamos la iniciativa como lo dice el texto. Y probablemente porque no andábamos nosotros también caminando en la verdad, llenos del Espíritu Santo y de esta palabra. Y esa herida, esa relación que se rompió, simplemente llegó a su fin. Pero lo que la palabra nos enseña y nos dice esta noche es que debemos restaurar a aquel que se apartó. Y que tenemos que encaminarnos nosotros mismos a la verdad, no permitiendo que sea la carne la que gobierne. Porque yo sé que cuando le hacen daño a uno quiere cobrar venganza. Uno quiere llevar a cabo la justicia por sus propios medios. Pero esa no es la justicia que Dios obra, sino la justicia que lleva a la restauración y a la verdad. Hay otro punto muy importante. ¿Cómo debemos restaurar? Ya vimos lo que les decía el ejemplo, ¿verdad? Estos muchachos que iban a rescatar a su amigo. Cada uno utilizó diferentes métodos. Uno era regañarlo, haberle amonestado por no ser prudente, por no salirse a tiempo. El otro le daba consejos cuando se estaba ahogando. Y el último fue el que se tomó la iniciativa de ir a rescatarlo, ¿verdad? Este digamos fue el que tomó la iniciativa de restaurar a la otra persona. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, dice acá, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En primer lugar, dice con mansedumbre, es decir, con una actitud humilde. Porque en realidad cuando nosotros queremos obrar nuestra propia justicia, a veces lo vamos a hacer de una manera inadecuada, ¿verdad? Vamos a faltarle al respeto, vamos a ponernos como jueces
y no como restauradores. Y Dios no nos ha mandado a ser jueces. De hecho, Jesucristo habló bastante fuerte contra aquellos que toman una posición de solo señalar lo malo. En el Evangelio de Mateo, y ahí sí, ayúdenme a buscarlo, Mateo capítulo 7, Jesucristo habla acerca de la actitud incorrecta que muchas veces tomamos cuando encontramos a alguien que no está haciendo lo que debería, cuando se ha apartado de la verdad y cuando sobre todo nos ha hecho daño. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Este es cuando tomamos una posición de jueces y no de restauradores. Ahora, Jesucristo no está diciendo, no lo hagan, no se metan en la vida de los demás. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es, ustedes no son jueces. El único juez es Él. Él nos va a juzgar a todos, ¿verdad? Delante de Él vamos a presentarnos algún día y Él va a juzgar nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Pero lo que Jesús está advirtiendo es que no debemos asumir una posición de superioridad sobre los demás y proclamarnos jueces porque no nos corresponde. Eso es lo que está diciendo. Porque si no, esto iría en contra de lo que acabamos de leer allá en Gálatas, que dice restauradle. Pero entonces, no como jueces, no como el que solo regaña, no como el que solo señala, porque entonces nos volvemos acusadores. Pero lo que Dios quiere es que seamos restauradores. Y entonces dice también acá, cuidado con la astilla que querés sacar del ojo a tu prójimo. Si hay una parte sensible en nuestro cuerpo es el ojo, ¿verdad? Intente tocárselo, mejor no. Es sumamente sensible. Ahora, ¿cómo le gustaría a usted que le sacaran una astilla, una basurita del ojo? Con cuidado, ¿verdad? No sé cuántos les ha tocado ir al médico para que le hagan un examen. Cuando le ponen se pone bien cerca el médico y le ponen un aparato que uno siente que ya le sacan el ojo. Uno se pone nervioso. O le ponen gotas, ¿verdad? Y le tocan ahí, es bien sensible. Pues eso lo pone como ejemplo Jesucristo para darnos a entender el cuidado que debemos tener, la humildad que debe existir en nuestro corazón, en nuestras palabras y en los métodos que vamos a usar para ayudarle a la persona que queremos restaurar. Lo tenemos que hacer con mucha gentileza, con mucho amor, así como que si a nosotros nos estuvieran sacando una astilla del ojo, ¿verdad? Y esa es la actitud, con consideración. Si usted quiere poner una palabra, la primera era con humildad, la segunda con consideración. No podemos maltratar a los demás porque les vamos a hacer daño. Y lejos de restaurar y volver a la relación, lo que vamos a causar son heridas más profundas que nos van a alejar de las personas. Entonces la actitud debe ser con humildad y con consideración y por supuesto sin ser nosotros jueces, sino restauradores. Ahora, este pasaje de Gálatas, vamos a volver a él, dice, no sea que tú también seas tentado. Aquí porque todos estamos sujetos. Quizá hay áreas de la vida donde nuestros hijos, nuestro cónyuge o algunos amigos son débiles en ciertas áreas y probablemente no sean las mismas áreas en las que nosotros fallamos. Pero seguramente cada uno de nosotros tiene áreas en las que vamos a batallar, en las que vamos a tener que ser restaurados también. Y no nos va a gustar que nos estén regañando, sino que nos ayuden, que con paciencia, con consideración y con la instrucción de la palabra podamos salir de situaciones donde nosotros también podemos caer. Muchos batallan quizá con adicciones, otros batallan con expresiones soeces, ¿verdad? Se me salió, sí, porque ahí lo anda cargando, ¿verdad? Si se le sale es porque ahí lo anda cargando. Entonces hay que restaurar el alma, el vocabulario, la mente y ser transformados. Y eso lo hace la palabra de Dios. Para eso nos sirve la instrucción de la palabra. Otros quizás tienen que batallar con la pereza, con malos hábitos, con falta de disciplina. Hay tantas áreas en nuestras vidas
y cada quien conoce contra qué está luchando y probablemente agradeceríamos que nos echen la mano y nos ayuden para ser restaurados. Pero todo con amabilidad, con humildad y consideración. La última pregunta que aparece ahí: ¿qué áreas entonces vamos a restaurar? ¿O hasta dónde va a abarcar ese proceso de restauración? Y creo que la primera que podemos anotar es que vamos a restaurar la vida espiritual de la persona. La primera área que vamos a trabajar, la vida espiritual de la persona. Tenemos que hacerle volver al camino de la verdad, al camino de la luz, que abandone el camino por el que iba y pueda regresar al camino de la verdad. Para eso vamos a ir a la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, los últimos 2 versículos de ese capítulo. Dice Santiago 5:19. Es muy parecido a lo que está en Gálatas. Hermanos, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esto es muy parecido a lo que acabamos de ver en Gálatas, y alguno, es decir, el espiritual, aquí podríamos nosotros combinar, el espiritual, dice, le hace volver, es decir, lo restaura, lo encamina hacia la verdad para volver a reconciliarse con el Señor. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ok, lo primero que vamos a restaurar es a la persona, que su vida espiritual, que su vida moral vuelva a estar encaminada hacia Dios, que vuelva a estar en la verdad. Y debemos ocuparnos a través del consejo, a través del acompañamiento. Muchas veces quizás nos podamos considerar que en ciertos problemas no somos capaces de ayudarle a alguien. Quizás no tenemos el suficiente conocimiento, o incluso quizás nosotros en esa relación estamos heridos y ese mismo dolor que nos causa no nos permite restaurar. Busquemos apoyo en otras personas. Para eso estamos aquí en la iglesia también, para dar consejo, asesoría, o amigos cristianos, matrimonios cristianos que usted puede acudir a ellos para que les ayuden. Pero es muy importante, en primer lugar, restaurar la vida espiritual, la salud espiritual de la persona. Eso es muy importante y debemos nosotros tomar la iniciativa en eso y hacerle volver al camino. Lo segundo que vamos a restaurar, por supuesto, es su relación personal con Dios. Y este versículo 20 que acabamos de leer dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este pasaje podría ser un poquito confuso porque obviamente nosotros no vamos a poder salvar, darle vida eterna a alguien. Ese es el papel de Jesucristo. Además, nuevamente poniendo atención lo que nos enseñaron el año pasado en OIA era, ¿verdad? OIA. El versículo 19 empieza con una palabra de nuevo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 19? Hermanos. O sea que le está hablando ¿a quién? A los creyentes. Y si usted empieza leyendo la carta de Santiago, dice en el capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos. Esta carta está dirigida a la iglesia de nuevo, a creyentes. Entonces, ¿cómo es que está hablando de salvar al pecador y cubrir multitud de pecados? Si le está hablando a alguien que supuestamente ya es un creyente, ya es miembro de la iglesia, porque está dentro de esos que llama hermanos. ¿Cómo vamos a restaurar a un hermano? En realidad solo a los hermanos podemos restaurar, porque al que no es creyente tenemos que presentarle a Jesucristo para que sea rescatado y salvado por su sangre. Pero a los creyentes sí les podemos ayudar a ser restaurados, en primer lugar en su vida personal y en segundo lugar para que de nuevo tengan esa conexión con Dios a través de Jesucristo. Y lo que dice este pasaje es que tú lo vas a hacer volver al camino de la verdad, al camino del Espíritu, no al camino de la carne, que es el que leímos en Romanos, que dice: si te vas por el camino de la carne y de satisfacer sus deseos, es camino de muerte. ¿Qué vas a cosechar ahí? Dolor, amargura, enfermedades y por último hasta la muerte física, ya sea por lo que estás haciendo
o por disciplina del Señor también. De hecho, algunos llegan a morir porque el Señor los disciplina de esa manera. Pero también dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere? Que también tú vas a encaminar en la restauración a aquella persona a abandonar los hábitos pecaminosos, a abandonar esas malas costumbres, a buscar la paz con Dios a través de su palabra, pero no es que lo vas a salvar de la eternidad, sino que vas a evitar que él continúe en ese camino donde va acumulando pecado tras pecado. Vas a cubrir multitud de pecados dejando o ayudando a esta persona que deje ese camino, y todo ese pecado en el que él iba a andar o en el que ella iba a andar queda ya cubierto. Y en ese sentido nosotros estamos siendo instrumentos de Dios, o podemos ser instrumentos de Dios para rescatar a esta persona, restaurarla y que no se acumulen pecado sobre pecado. Porque mucha gente, si no se le echa la mano, si no nos preocupamos, va a ir sumando de un pecado a otro, y las cosas se ponen cada vez peor. Entonces, por último, cuando hemos logrado restaurar a la persona para que como individuo de nuevo esté consciente de su posición en Cristo como creyente, que también ha restaurado su relación con Dios a través de volver a la palabra, volver a congregarse, tener tiempo de oración, entonces podemos volver a restaurar también las relaciones personales, ¿verdad? Ya cuando tenemos conciencia de lo que estábamos haciendo mal y cada uno corrige conforme a la verdad de la palabra, entonces las relaciones también van a ser restauradas. Entonces volvemos a tener confianza el uno con el otro. Entonces podemos comprometernos a servirnos los unos a los otros también, e incluso más adelante ayudarle a otras personas, matrimonios, jóvenes o amigos que también van a necesitar ser restaurados. Estos pasajes nos dan luz de cómo es este proceso, y los procesos de restauración no son inmediatos. La semana pasada veíamos que la decisión de perdonar, esa es en un momento determinado. Usted decide hoy mismo en la noche pedir perdón o perdonar, pero los procesos de restauración podrían tomar días, semanas, meses y a veces hasta años, Por eso es importante que podamos perseverar y no nos demos por vencido. Orar, ir delante de Dios para que nos dé el amor, nos dé la actitud correcta para ayudarle a una persona es importante. Porque si vamos con ira, si vamos con enojo, si vamos para irle a sacar los trapos al sol, entonces no somos restauradores, sino que somos jueces. Es difícil y necesitamos entonces aprender a ser hombres y mujeres de paz, a quienes Dios use para poder ayudar a nuestros hermanos y encaminarnos de nuevo para el camino del Señor, y que tengamos paz en nuestras relaciones, paz en nuestras familias, paz con nuestros hijos. Y eso comienza, pues, en primer lugar siendo nosotros dispuestos, siendo instrumentos de Dios para ser restauradores de las relaciones y promover la paz a través del amor de Jesucristo. ¿Verdad? Creo que es mucho más fácil estudiarlo, leerlo, que practicarlo, ¿verdad? No es fácil, sobre todo cuando a uno le han estado causando daños día tras día, año con año. Es muy difícil. El primer paso debe ser que nosotros también, como Jesucristo lo decía en el Evangelio de Mateo, nosotros también nos consideremos a nosotros mismos. Y antes de ir a hablar con alguien para hacer las paces y para ayudarle, que nosotros también estemos a cuenta con el Señor, que nos veamos en ese espejo también, y que así podamos tener paz en nuestro corazón para poder ser humildes, para poder ser amables y considerados, y ayudar a sacar esa astilla del ojo ajeno, habiendo también sacado la astilla más grande de nuestro propio ojo. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos dé gracia, porque la vamos a necesitar y mucho cuando nos vamos a convertir en restauradores y no en jueces, que es lo que Dios no quiere. Vamos a orar para terminar esta noche. Señor, gracias por ser tú quien nos has salvado, quien nos ha considerado, Padre, y no nos pagaste conforme a lo que merecían nuestros pecados, sino que de acuerdo a tu misericordia viniste para rescatarnos y para darnos perdón y vida eterna.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que están desde su casa o en otros lugares viendo en línea, para que podamos examinarnos a nosotros mismos en primer lugar y con esa consideración, con esa humildad, podamos ayudar a otros cristianos, a otros de nuestra propia familia, matrimonios, hijos, hermanos, a ser restaurados. Y a través de llevar paz, a través de llevar palabras de amor y la palabra de verdad que se encuentra en la Biblia, también podamos restaurar relaciones y podamos tener armonía y paz en nuestras familias. Danos también paz y armonía en nuestra iglesia, que entre nosotros como hermanos y hermanas también podamos tener esa actitud de amar, de perdonar, de ayudarnos a restaurar unos a otros, no siendo jueces, sino aquellos que con toda paciencia, con toda humildad, nos volvemos restauradores de corazones y de relaciones. Nos ponemos en tus manos, llévanos en paz a nuestros hogares en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.